La llamada llegó cuando menos lo esperaba. 4 días después del entierro, mientras aún llevaba el luto prendido al alma, la voz del viejo Esteban temblaba al otro lado del teléfono. «Señora Carmen, debe venir. Encontré algo que don Alejandro guardaba. Venga sola, por favor. Me llamo Carmen Herrera. Tengo 64 años. Y esta es la historia que el destino me obligó a contar, porque hay verdades que pesan más cuando quien las guardó ya no puede defenderse». Manejé 3 horas hasta nuestra finca en Valle Verde. El camino polvoriento se estiraba interminable bajo el sol invernal. Los cactus flanqueaban la carretera como testigos silenciosos de mi angustia. Esteban, nuestro administrador de confianza durante 3 décadas, me esperaba en la entrada principal, nervioso, con el sombrero entre las manos temblorosas. Me guió hasta el antiguo granero que Alejandro había clausurado hacía 25 años. Nadie entraba allí, ni siquiera nuestro hijo Mateo. La puerta de roble protestó al abrirse, revelando en su interior una caja fuerte antigua, abierta de par en par. Dentro había documentos fechados días antes de la muerte de Alejandro. Contratos, poderes legales, correspondencia que nunca había visto. Y encima de todo, un sobre con mi nombre, escrito con su letra inconfundible. Para Carmen, cuando ya no esté. Mis manos temblaron al tomarlo. Después de 40 años de matrimonio, después de construir juntos una vida que creía transparente, descubría que mi esposo había guardado algo tan importante que solo podía revelarse tras su partida. Pero antes de abrir el sobre, algo más captó mi atención. Una fotografía vieja pegada en el interior de la caja. Una mujer joven, radiante, con un vestido de bodas inmaculado. No era yo. Al reverso, con tinta desvaída por el tiempo, se leía: junio de 1975, un año antes de conocernos. El corazón me dio un vuelco. Esteban carraspeó detrás de mí. «Señora Carmen», dijo con voz rasposa. «El abogado Mendoza vino hace 2 días buscando papeles urgentes. Tenía una llave que don Alejandro le había confiado. Abrió el granero, miró dentro y se marchó diciendo que ya no era necesario. Pero yo, perdóneme la curiosidad, regresé y encontré todo esto, como si alguien hubiera querido que usted lo descubriera». Tomé aire profundamente. Los recuerdos de mi vida con Alejandro se agolparon en mi mente como olas furiosas. Lo conocí en 1976 en las fiestas patronales de San Rafael. Yo trabajaba en el almacén textil de mi tía Mercedes, vendiendo telas y encajes. Él llegó una tarde de septiembre, elegante con su camisa blanca impecable, con esa sonrisa que iluminaba cualquier espacio oscuro. Me preguntó por manteles bordados y esperó 3 horas hasta el cierre solo para invitarme a cenar tamales en la plaza. Esa noche me habló de sus sueños con una pasión que me cautivó. Quería modernizar el campo, crear empleos dignos para los trabajadores, construir una familia sólida. «Quiero que mis hijos crezcan conectados con la tierra», me dijo mientras las luciérnagas danzaban alrededor de nosotros. Me enamoré no solo de sus palabras, sino de la convicción con que las pronunciaba. Nos casamos 8 meses después en la pequeña capilla de San Rafael. Mi vestido era sencillo, de algodón con encaje que mi madre había tejido. Alejandro lloró cuando me vio caminar hacia el altar. «Eres el milagro que no sabía que estaba esperando», me susurró mientras el padre Joaquín nos bendecía. Nos establecimos en Valle Verde, una propiedad hermosa rodeada de cerros azulados, con cultivos de agave y un huerto de limones que perfumaba las mañanas de primavera. La casa era de piedra y adobe, con un jardín interior donde los jazmines trepaban por las paredes creando un refugio perforado. Alejandro trabajaba incansablemente desde el amanecer. Era un patrón justo, respetado y querido por todos los trabajadores. Por las noches regresaba exhausto pero satisfecho. Cenábamos juntos sopa de tortilla, enchiladas verdes, los platillos que su madre le había enseñado a amar. Después, nos sentábamos en el portal a contemplar las primeras estrellas, tomados de la mano, compartiendo un silencio que yo creía completo y transparente. 3 años después de nuestra boda, nació Mateo. Alejandro lo llevaba sobre sus hombros por toda la finca, enseñándole los nombres de las plantas, el ciclo de las lluvias, los secretos de la tierra fértil. «Este muchacho continuará nuestro trabajo»,
decía con orgullo mientras Mateo balbuceaba sus primeras palabras. Fueron décadas de aparente dicha. Mañanas con chocolate caliente y pan dulce, tardes doradas viendo a Mateo crecer, su risa cristalina resonando entre los surcos del campo. Pero ahora, frente a esa caja abierta como una herida, comprendía que esa felicidad había tenido fisuras invisibles. Quizás Alejandro siempre había guardado algo en lo profundo de su corazón, y yo, ocupada, amándolo ciegamente, nunca me detuve a cuestionar los silencios ocasionales, las miradas perdidas hacia el horizonte. Permanecí sola en ese granero polvoriento durante más de una hora. El sobre seguía cerrado en mi mano sudorosa. Sabía que al abrirlo, nada volvería a ser igual. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que el salto era inevitable. Finalmente, reuní el valor que me quedaba y rompí el sello con dedos temblorosos. La carta comenzaba con la caligrafía perfecta de Alejandro. Mi querida Carmen, si lees esto es porque mi tiempo en este mundo terminó antes de poder confesarte la verdad frente a frente. Perdóname por mi cobardía. Durante 4 décadas fui tu compañero fiel, el padre de Mateo, el hombre que prometió amarte hasta el último suspiro. Y lo hice, Carmen. Te amé con cada fibra de mi ser, pero nunca fui completamente sincero contigo, y ese peso me ha consumido todos estos años. Tuve que sentarme en una vieja banca de madera. Las piernas me temblaban. Continué leyendo. En 1975, antes de conocerte, estuve comprometido con una mujer llamada Laura Mendoza. Íbamos a casarnos en junio de ese año. Todo estaba preparado. La iglesia, los invitados, nuestra futura casa. Pero 3 semanas antes de la boda, Laura desapareció sin explicación, dejando solo una nota breve donde decía que no podía seguir adelante, que me perdonara. Me destrozó completamente. Pasé meses buscándola, tratando de entender qué había sucedido. Nunca volví a saber de ella hasta hace 8 meses, cuando me escribió desde un sanatorio en la capital. Está gravemente enferma, Carmen, y me buscó porque hay algo que nunca me dijo, algo que cambia todo. Cuando huyó, esperaba un hijo mío. La carta cayó de mis manos como si quemara. El mundo giró a mi alrededor. No podía ser verdad. Alejandro había tenido otro hijo y nunca lo supo. Con manos temblorosas y el corazón desbocado, recogí la carta y continué leyendo. Laura me confesó que escapó por puro terror. Su familia era extremadamente conservadora y religiosa. Su padre era un hombre violento que la hubiera repudiado. Sabía que la echarían a la calle, que la desheredarían, que destruirían su vida. Se refugió en la capital con una prima lejana, tuvo al bebé en completa soledad y lo entregó en adopción a los 3 días de nacido. Un varón, Carmen. Tuve un hijo que nunca conocí, que creció sin saber quién era su padre. Las lágrimas nublaban mi vista, pero seguí leyendo. Laura me escribió porque quiere encontrarlo antes de morir. Me pidió ayuda, y yo no pude negarme. Contraté un investigador privado discreto. Lo encontramos después de meses de búsqueda. Se llama Diego Ramos Salinas. Tiene 48 años. Es profesor de literatura en una preparatoria pública de la capital. Está divorciado. No tiene hijos. Cuando iba a contarte todo esto, cuando finalmente había reunido el valor, los médicos me diagnosticaron esta enfermedad terminal que me consumió tan rápido. Por eso dejo esta carta y todos los documentos. Te pido, te suplico, que lo busques, que le des la verdad que yo no pude darle. Sé que es mucho pedir, sé que no tengo derecho, pero confío en tu noble corazón. Salí tambaleándome del granero cuando ya oscurecía. El cielo se teñía de violeta sobre los cerros lejanos. Conduje de regreso a casa como en trance, procesando cada palabra, cada revelación. Alejandro me había pedido que le diera la verdad a ese hombre desconocido. ¿Pero a qué precio? ¿Cómo decirle a alguien que su padre biológico acababa de morir sin conocerlo? ¿Cómo explicarle a Mateo que tenía un hermano del que nunca supo? Durante 3 días interminables no hice nada productivo. El expediente del investigador permanecía cerrado sobre la mesa del comedor como una bomba sin explotar. No podía mirarlo porque cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Seguí mi rutina, mecánicamente.
Preparé café cada mañana, aunque no lo bebiera. Cuidé las plantas del jardín, aunque no viera su belleza. Ordené la casa una y otra vez, mientras fingía normalidad. Todo era una máscara para ocultar el torbellino interno. Al cuarto día, Mateo llamó desde Monterrey, donde vivía con su esposa Isabel y sus 2 hijas pequeñas. Su voz sonaba preocupada, cariñosa como siempre. «Mamá, ¿cómo estás? Isabel está preocupada. Dice que no contestas sus mensajes». Le aseguré que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para procesar la pérdida. Pero después de colgar, mirando su fotografía en la repisa, supe que no podía ocultarle esto. Era su derecho fundamental saber que tenía un hermano, aunque esa verdad destruyera la imagen que tenía de su padre. Esa noche, incapaz de dormir, abrí finalmente el expediente. La fotografía de Diego Ramos me observaba desde la primera página. 48 años, cabello oscuro con canas prematuras en las sienes. La misma, mirada profunda y melancólica de Alejandro. Era imposible negar el parecido. Las facciones, la forma de la nariz, hasta la manera en que una ceja se arqueaba ligeramente. El informe detallaba que vivía solo en un departamento modesto, divorciado desde hacía 5 años, sin hijos. Enseñaba literatura española en una preparatoria pública. Daba clases particulares por las tardes para complementar su ingreso. Sin pensarlo demasiado, con un impulso que no pude controlar, marqué su número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Contestó al cuarto timbre con una voz grave, serena, profesoral. Una voz idéntica a la de Alejandro cuando leía poesía en voz alta. «Bueno, hola». Colgué sin decir nada, con el corazón latiendo desbocado. ¿Cómo decirle a un completo extraño que su padre biológico acababa de morir sin conocerlo? ¿Cómo explicar 4 décadas de ausencia? Desesperada, llamé a Patricia, la hermana menor de Alejandro. Ella vivía en Puebla, era médica, jubilada, siempre había sido mi confidente y apoyo. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue inmediata y visceral. Mi hermano y sus malditos secretos. Siempre fue así, guardándose todo, creyendo que protegía a los demás con su silencio. Pero no te protegió, Carmen. Te dejó esta carga imposible. Voy para allá mañana mismo. Patricia llegó a la mañana siguiente. Nos abrazamos llorando en el umbral. Pasamos horas analizando cada detalle, cada documento. Ella insistió en que necesitábamos más información antes de actuar precipitadamente. Juntas, tomamos la decisión de viajar a la capital. Nos hospedamos discretamente en un hotel pequeño cerca del centro. Fuimos a la preparatoria donde Diego enseñaba. Era un edificio viejo pero digno, con un patio central donde los estudiantes conversaban animadamente. Lo vimos salir a las 2 de la tarde. Caminaba igual que Alejandro, con ese paso pausado pero decidido. Tenía sus mismos gestos. La manera de pasarse la mano, por el cabello cuando pensaba, la costumbre de ajustarse los lentes. Lo seguimos discretamente hasta una cafetería modesta, donde se sentó junto a la ventana con un libro y un café. Leía con concentración absoluta, ajeno al mundo. Patricia murmuró conmovida. Es solitario. Se nota que siempre ha estado buscando algo sin saber exactamente qué. Observamos su rutina durante 2 días. Vivía una vida simple, ordenada, solitaria pero no infeliz. Visitaba la biblioteca pública, compraba en el mercado local, cenaba solo en pequeños restaurantes. No parecía tener muchos amigos, pero los pocos que tenía lo apreciaban genuinamente. Antes de regresar a Valle Verde, Patricia sugirió algo crucial: buscar a Laura en el sanatorio. La encontramos en el pabellón de cuidados paliativos, en una habitación pequeña pero limpia. Estaba irreconocible, consumida por la enfermedad, pero sus ojos conservaban una lucidez dolorosa. Me reconoció de inmediato por las fotografías que Alejandro le había mostrado. Con voz débil pero clara, Laura me contó su versión completa. El miedo paralizante a su padre, un hombre que golpeaba primero y preguntaba después. La certeza de que la echaría a la calle. La desesperación de estar sola y embarazada en una época donde eso era una condena social. No fue por falta de amor, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas.
Amaba a Alejandro con locura. Por eso huí, para no destruir su vida con el escándalo. Y el bebé. Cada día durante 48 años he pensado en él. Cada cumpleaños, cada Navidad, me preguntaba dónde estaría, si sería feliz. Me contó que Alejandro la había visitado meses atrás. Llegó furioso al principio, con todo el derecho. Le había robado la oportunidad de ser padre. Pero después me perdonó. Lloramos juntos por todo lo perdido. Me mostró fotos de Diego, me habló de él. Prometió que lo buscaría, que le daría lo que le correspondía, pero murió antes. Salí decudada, esa habitación con una revelación más devastadora. Alejandro había modificado su testamento semanas antes de morir, dejándole a Diego una parte sustancial de Valle Verde. Cuando el abogado Mendoza me lo confirmó al día siguiente, descubrí los detalles. Había dividido la propiedad en 3 partes, 30% para mí, 30 para Mateo y 40 para Diego. La porción mayor para el hijo que nunca conoció, como queriendo compensar medio siglo de ausencia. Regresé a casa sabiendo que no podía postergar más lo inevitable. Llamé a Mateo y le pedí que viniera urgentemente. Cuando llegó al día siguiente y le conté toda la verdad, vi su mundo derrumbarse en cámara lenta. Primero la incredulidad, después la ira, finalmente una tristeza profunda. ¿Cómo pudo ocultarnos esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo pudo vivir todos estos años con este secreto? Pero Mateo era hijo de su padre en lo mejor. Después de procesar el shock inicial, después de llorar y gritar su frustración, tomó una decisión valiente y generosa. Hay que buscarlo, mamá. Hay que decirle la verdad. Es mi hermano, aunque no lo conozca. Papá lo quería así, y vamos a respetar su voluntad. Juntos regresamos a la capital. Mateo insistió en ser él quien hablara primero. Lo esperamos afuera de la preparatoria. Cuando Diego salió, Mateo se acercó directamente, sin rodeos. «Disculpe, ¿es usted Diego Ramos?». Cuando Diego asintió, Mateo respiró profundo y dijo: «Mi nombre es Mateo Herrera. Creo que somos hermanos». La conversación que siguió en la cafetería cercana fue intensa y emotiva. Le contamos todo: la vida de Alejandro, su amor por la tierra, su dedicación a la familia, sus sueños y sus miedos. Diego escuchaba en silencio absoluto, procesando cada palabra. Cuando le mostramos fotografías de Alejandro, las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas. «Me parezco a él», susurró asombrado. «Toda mi vida me pregunté a quién me parecía». Nos contó su historia. Sus padres adoptivos, don Roberto y doña Elena, habían sido personas humildes, pero amorosas. Un carpintero y una costurera que trabajaron duramente para darle educación. «Nunca me faltó amor», dijo con una sonrisa triste, «pero siempre supe que algo faltaba, como una pieza perdida en un rompecabezas». Laura falleció en paz 3 días después, sabiendo que Diego había encontrado a su familia biológica. La enterramos en un pequeño cementerio cerca de Valle Verde. Solo estuvimos nosotros: Diego, Mateo, Patricia y yo. Fue un funeral silencioso pero significativo, cerrando un círculo que había estado abierto durante casi 5 décadas. La lectura oficial del testamento confirmó lo que ya sabíamos, pero juntos tomamos una decisión trascendental. La finca permanecería unida, indivisible. Los 3 seríamos copropietarios, trabajándola juntos como una verdadera familia. Diego decidió mudarse gradualmente, solicitar una plaza como maestro en el pueblo, cercano, comenzar una nueva vida, donde sus raíces siempre debieron estar. El proceso de adaptación no fue fácil. Hubo momentos incómodos, silencios tensos, lágrimas inesperadas, pero también hubo descubrimientos hermosos. Diego y Mateo compartían más que genes. Ambos amaban la literatura. Ambos tenían el mismo sentido del humor seco. Ambos heredaron la terquedad legendaria de Alejandro. Poco a poco, fin de semana tras fin de semana, se fueron convirtiendo en los hermanos que siempre debieron ser. Patricia se convirtió en el pegamento que mantuvo todo unido. Ayudó a Diego a instalarse, medió en las discusiones inevitables. Nos recordó constantemente que el amor es más fuerte que el resentimiento.
Alejandro cometió errores, decía, pero también dejó la oportunidad de construir algo hermoso desde las cenizas. Han pasado 2 años desde aquel día en el granero. Diego vive permanentemente en Valle Verde. Construyó una pequeña casa junto al huerto de limones. Se casó hace 6 meses con Ana, una bibliotecaria dulce que conoció en el pueblo. Esperan su primer hijo para primavera. Cuando me lo contaron, lloré de alegría. Un nuevo Herrera crecería en estas tierras. Mateo viene cada fin de semana con Isabel y las niñas. Ellas adoran a su tío Diego, quien les cuenta historias fantásticas y les enseña los nombres de las constelaciones. Los hermanos trabajan juntos modernizando la finca. Han plantado nuevos árboles de limón, han instalado sistemas de riego eficientes, han diversificado los cultivos. Valle Verde florece como nunca antes. Yo encontré mi paz. No fue un proceso rápido ni sencillo. Tuve que perdonar a Alejandro por su silencio, perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, perdonar al destino por sus vueltas crueles. Pero comprendí que Alejandro era simplemente humano, imperfecto, temeroso, pero fundamentalmente bueno. Su silencio nació del miedo, no de la malicia. Y aunque su secreto causó dolor temporal, también trajo unión permanente. Cada noche, cuando el sol se oculta tras los cerros y los jazmines perfuman el aire, me siento en el portal donde Alejandro y yo pasábamos las tardes. A veces Diego se une a mí con su guitarra, tocando las canciones que su padre adoptivo le enseñó. A veces Mateo aparece con una botella de vino y conversamos hasta tarde. Patricia viene cada mes y cocinamos juntas los platillos que Alejandro amaba. Esteban, nuestro fiel administrador, se ha encariñado profundamente con Diego. Es igualito a don Alejandro en lo bueno, dice con admiración. Justo con los trabajadores, dedicado a la tierra, soñador pero con los pies en la tierra. Le está enseñando todos los secretos de Valle Verde, preparándolo para el futuro. La semana pasada sucedió algo extraordinario. Mientras desayunábamos todos juntos, Diego dijo de pronto: soñé con mi padre biológico. Estaba aquí, caminando entre los limones, sonriendo. Me dijo que estaba orgulloso. Mateo Lestado puso una mano en el hombro. Yo también lo he soñado. Creo que está en paz. Y tienen razón. Porque aunque Alejandro no está físicamente, su presencia se siente en cada rincón de Valle Verde. Está en la risa de sus nietas corriendo entre los surcos. Está en la dedicación de sus 2 hijos trabajando la tierra. Está en los árboles que plantó y que ahora dan sombra a una nueva generación. Está en el amor que, a pesar de todo, sobrevivió y se multiplicó. Escribo estas memorias para las generaciones futuras, para los hijos de Diego y los futuros hijos de Mateo, para que entiendan que las familias no nacen perfectas, se construyen con paciencia y perdón, que los secretos duelen pero la verdad sana, que del dolor más profundo pueden nacer las bendiciones más inesperadas. Tengo 66 años ahora. He aprendido que el amor verdadero sobrevive a las mentiras, que la familia trasciende la sangre, que el perdón es la única llave hacia la paz verdadera. Alejandro cometió errores monumentales, pero también sembró amor, y ese amor, transformado y multiplicado, es lo que nos sostiene y nos define. Esta mañana, mientras Diego y Mateo plantaban nuevos árboles para sus futuros hijos, los escuché planear el futuro de Valle Verde. Hablaban de agricultura sostenible, de preservar las tradiciones mientras abrazan la modernidad, de crear empleos para la comunidad. Exactamente los mismos sueños que Alejandro compartió conmigo aquella primera noche en la plaza de San Rafael. El círculo se ha completado. Los sueños no mueren, solo se transforman y pasan a las siguientes manos. Y mientras observo a mis 2 hijos trabajando hombro a hombro bajo el sol de Valle Verde, sé con absoluta certeza que Alejandro, donde quiera que esté, finalmente descansa en paz. Su familia está completa. Su legado continúa. Su amor, imperfecto pero real, prevalece sobre todo.